Es algo muy importante. Si hay doctrina pero no hay autoridad, de nada sirve la doctrina. Si hay salvación pero no hay una autoridad, pues se puede perder el propósito de esa salvación y pierde el propósito de la vida, ¿verdad? La autoridad es muy importante porque hablar de ella y entenderla, porque como siervos de Dios debemos tener un encuentro con la autoridad de Dios para poder encontrar el propósito y la razón de por qué tengo que entender las autoridades delegadas y sujetarme a ellas. Una vez que conocemos a Cristo, Él es nuestro Salvador. Pero una vez que entendemos la autoridad, Él pasa a ser nuestro Señor. Y eso hace que la iglesia tenga victoria. Eso hace que la vida del cristiano tenga un propósito seguro y firme. Quiero leer Efesios 4:7 y luego del 11 al 13 para poder entender quiénes son, cuando menos en la iglesia, estas autoridades que Dios puso. Si gustan, nos ponemos de pie para leerlo juntos y orar también, que el Señor nos hable el día de hoy de este tema tan importante que creo que es, no sé si es el tercer tema que estamos viendo, que tiene que ver con autoridad. Y dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia, o sea, fue dada algo que no merecemos, conforme a la medida del regalo, eso quiere decir don, del don de Cristo, el regalo de Cristo. ¿Qué te regaló Cristo? En el 11 dice, Cristo mismo, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué sirve el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro? Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que si lo puedes ubicar como autoridad y te guías por él, te puede perfeccionar para que trabajes para Dios. Perfeccionar a los santos, que son todos los que recibieron a Cristo, para la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. Algunos que no entienden los tiempos, las dispensaciones, dicen que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas, que los pastores y los maestros pues no son un ministerio, sino son un trabajo de personas que se dedican a eso. Qué triste que no puedan entender los tiempos. ¿Por qué? Porque el tiempo de Jesús, cuando Jesús ascendió, empezó el tiempo de la iglesia. Y la iglesia necesita perfeccionarse para trabajar. La iglesia necesita trabajar. La iglesia necesita que sea edificada el cuerpo de Cristo. Y por eso es que es necesario estas autoridades, ¿verdad? Tenga cuidado de creerle todo lo que dicen los de YouTube, ¿verdad? No es que Alducin dijo, pues Alducin se equivoca también. No es que John MacArthur, no, aquel anda bien pa'l monte. No te creas todo lo que dice, cree lo que dice la Biblia. Y esto tiene un sentido y un límite. Cuando venga Cristo, entonces se acabará este tiempo de los apóstoles y profetas. Pero dice que el versículo 13 dice, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ya llegamos? Pues necesitamos un apóstol, necesitamos un profeta, evangelista, pastor y maestro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón, seas mujer o seas hombre, somos como cuerpo de Cristo, ese varón perfecto, esa es la meta, vaya, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Alguien ha llegado? Pues necesitamos seguir orando y sujetarnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el tema de hoy, que tiene que ver con la autoridad, y ayúdanos para entender sobre esto y aplicarlo en nuestra vida, que será la única manera de cumplir el propósito, teniendo la capacidad, Señor, de todo el potencial que nos has dado, que pueda ser usado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, háblanos hoy.
a través de esta predicación, en el hablar y en el escuchar, seas tú manifestándote para quitar todo error humano. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todo decimos. Puedes tomar asiento. Se necesita autoridad para poder funcionar. Para ello tenemos que entender que no nada más en la iglesia, sino en el trabajo, en la escuela, en la vida, en la familia, hay autoridades, ¿verdad? El pastor no va a ser la autoridad en tu casa. En tu casa hay alguien que manda y que no deben de ser los hijos, debe de ser el papá. Si el papá no está tomando su lugar, pues la mamá, qué bueno que lo tome. Alguien tiene que ser autoridad. El punto número 1 es, todas las autoridades son de Dios. Todas, todas. ¿Verdad? Qué bueno que hoy Biden está tomando autoridad como debe de ser y está apoyando a Israel al estilo de Amalek. Los de Hamás, terroristas, pues invadieron cobardemente en el momento más, podría decir que los pudieran agarrar más débiles, iniciando el Shabbat, fue el viernes a las 6 de la tarde, para ellos inicia el sábado, el día de reposo, pero no era cualquier día de reposo, fue después de las fiestas del Sukkot que siguen a Yom Kippur. Entonces, cuando están muchos soldados, muchos de las reservas están con permiso para ir a sus casas para celebrar estas fiestas, y cuando todos están en ayuno, cuando todos están en oración, estos cobardes fueron, y no nada más, decía una mujer que está acostumbrada a que los terroristas manden cohetes, dice, bueno, nosotros estamos acostumbrados a los misiles de los terroristas, ¿verdad? No vamos a generalizar, no son todos los palestinos. Y dice, pero hoy entraron, se infiltraron a través de la frontera para poder no tomar, o sea, decir tomar prisioneros de guerra para mí es muy noble. No, ellos secuestraron familias, secuestraron mujeres, secuestraron niños, no nada más secuestraron, tomaron prisioneros a los soldados, ¿no? Los soldados los matan y muchos piensan que muchos de esos que tomaron ya están muertos. Que Dios bendiga a las familias que les falta algún familiar que están pasando por injusticias, tanto en Israel como en Palestina, y ora por la paz de Jerusalén. Que Dios bendiga también a los soldados que están saliendo para allá de Estados Unidos. Y eso me da mucho gusto, que están apoyando al pueblo de Dios, están apoyando al Israel nacional. ¿Por qué? Porque es nuestro deber orar por Jerusalén. El que se mete con el pueblo de Dios, aunque sea el pueblo nacional, se mete con Dios. Cuando los de Afganistán, que ellos no son un grupo terrorista, aunque tienen sus extremistas, son los talibanes, en la ciudad de Islamabad, ¿verdad? El nombre lo dice, del Islam, una de las más ortodoxas o más extremistas, estaban preparándose para apoyar a estos terroristas de Palestina, que se llama Hamás. Entonces el Señor les envió 7 terremotos. El último terremoto fue de 6.3. Hay muchos muertos. ¿Por qué? Pues porque Dios pelea por su pueblo. Estos de Afganistán son un pueblo definido al estilo de los filisteos o al estilo de más bien de los árabes. Pero el pueblo palestino sí está en el territorio de Israel infiltrado, está ahí compartiendo esa misma tierra. Y por eso digo que es el estilo de Amalek. Amalek es como la carne. En el cristiano hay una naturaleza carnal que tiene que ser subyugada, que se tendrá que sujetar a la naturaleza espiritual para poder funcionar. O sea, para mí Dios no quiere terminar con los palestinos. Los palestinos era un pueblo que vivía ahí antes de que llegaran
aunque el pueblo de Israel tuvo su herencia desde miles de años antes, pero en los 1800, 1700 empezaron a llegar personas que podían estar conviviendo y viviendo en ese territorio de Israel. Pero cuando en 1917 los israelitas empezaron a ocupar el territorio que por herencia de Dios les tocaba, pues empezó a llamarle la atención a muchos árabes. Los árabes no son los palestinos. Los árabes son hijos de Ismael, hijos de Saúl. Saúl se casó con una descendiente de Ismael y pues por varias razones son muchos los árabes y menos los judíos. Pero ahora que los judíos empezaron a regresar en 1917 y en 1948 se hizo nación, muchos que estaban con los árabes y que no eran árabes fueron expulsados por problemáticos. No querían a sus mismos. Y parecen árabes los palestinos porque en realidad son islámicos. Quiere decir que sí tienen la religión de los árabes, pero no son árabes. Los palestinos no los querían en sus lugares y empezaron a aventárselos a Israel, ¿verdad? Los árabes tampoco quieren mucho a Israel. Y este territorio que está confundiéndose en sus fronteras, pues de alguna manera los israelitas lo recibieron, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo es un contexto para que usted sepa por qué los palestinos tendrían que sujetarse al gobierno israelí, y si quiere vivir con ellos, lo mejor sería que fueran israelitas por nacionalización, ¿verdad? Pero bueno, la opinión de David Díaz no cuenta a esos niveles. Lo que sí me estoy dando cuenta que es al estilo de Amalek. Viven con ellos, están con el enemigo prácticamente en su casa, durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Y la verdad es que Dios ha llamado a Israel a pelear con ellos. Pero cuando se meten los países árabes, que esos sí son países definidos, Dios pelea con ellos, ¿no? Como en el caso de estos extremistas talibanes que querían ir a apoyar la guerrilla y Dios no los dejó. Oremos por Jerusalén. Pero bueno, dentro de este paréntesis que tiene mucho que ver con las peleas de Amalek con Israel en aquel tiempo, nos damos cuenta que toda autoridad es puesta por Dios. Todas las autoridades son de Dios. Y Dios controla sobre ellas. Nadie va a hacer su voluntad. No tengas miedo de orar por la autoridad, aunque no te parezca el mejor presidente. Tú tienes que orar por él, porque ya está de presidente. ¿Y sabes quién lo puso ahí? Lo puso Dios. Hay algunos tan malos que parece que los puso el diablo. Pero no, Dios tiene propósitos que no podemos entender. Desde que Cristo ascendió a los cielos, hasta el tiempo que regrese el Señor, es el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y la iglesia está vigente, y lo que necesita la iglesia está vigente. Por eso necesitamos autoridades en la iglesia y necesitamos respetar autoridades fuera de la iglesia. Es cierto que hay falsos apóstoles, pero eso no nos deja o no nos permite el pensar que todos los apóstoles son falsos. Por eso debemos de buscar la cobertura correcta, que tengan ministerios correctos y sujetos, porque hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos evangelistas, hay falsos pastores y hay falsos maestros. Como también hay falsos billetes, ¿no? Falsifican billetes de A20. ¿Por qué? Porque hay billetes de A20, para que se confundan con los verdaderos. Nadie falsifica un billete de $3, ¿verdad? Porque ¿quién le va a creer? No, si el diablo es más inteligente que eso. Y el diablo siempre ha imitado lo que Dios hace para poder engañar. Él no puede engañar, a nadie vas a engañar llevándole un billete de $4 y diciendo, quiero pagarte esto. No, pues claro que no. Si no es el diablo no es tonto, es engañador, es padre de mentira y sabe cómo hacer que parezcan verdades. Pero Dios pone autoridades en la iglesia y en todo el sistema terrenal
para preservar un orden, para tener la manera de que en esta tierra podamos cumplir el propósito de Dios, que es sembrar la palabra de Dios en todos los que podamos, antes de que venga Cristo y para que venga Cristo. ¿Sabes que Cristo no tengas por tardanza que Cristo no viene? De hecho, todas estas cosas que estamos viendo a nivel mundial pueden ser ya el momento en que Cristo va a venir. Yo siempre les he dicho, no se fijen en los tratados de paz. Hay un tratado de paz, ya entregaron la franja de Gaza. Ya viene Cristo. No, no tiene nada que ver con que venga Cristo todo eso. Cuando el templo y Jerusalén estén en el tratado, entonces pon mucha atención porque ya viene Cristo. ¿Y sabes qué es lo que provocó esta guerra, entre comillas? Este terrorismo, el pretexto, ¿verdad? Bueno, lo que provocó es el odio que le tienen a Israel, pero el pretexto fue que uno de los gobernantes de Israel, con todo su derecho, fue a festejar su victoria yendo hacia al templo de la cúpula dorada, donde debería de estar el templo de Dios, pero no está porque no es el tiempo. Dios tiene un tiempo. Si estuviera el templo de Dios ahí, ya estuvieran sacrificando un cordero, lo cual, eso sí, es una herejía o es una blasfemia en contra de la sangre de Cristo. Cuando un judío sacrifique un cordero, no está diciendo la sangre de Cristo no sirvió. Y por eso necesito sacrificar este cordero. ¿Se fijan? Dios no quiere que pase eso. Cuando ya empiecen a construir el templo, la iglesia sale de la escena en el rapto. Quiere decir que ya están ellos pensando mucho en el templo más que antes. Siempre han pensado en eso, pero ahora está ya una guerra. Imagínate, le decía a mi esposa ayer, imagínate que un misil, tanto de los terroristas de Hamás o de los mismos de Israel, vaya y se estrella en el templo de la cúpula dorada. ¿Qué pasaría? Ponte a orar porque ya nos vamos. Pronto viene el Señor Jesús. También puede ser un terremoto, no sé, algo va a pasar. Pero algo que permita que construyan el templo, eso es lo interesante, ¿no? Mientras tendremos nosotros que entender lo que es la autoridad. Eso es algo que me gustaría que entendieran los palestinos para que vivieran en paz. Nadie quiere matar gente. Dios ama a la creación que hizo y amó tanto a todos los que no conocían a Cristo, que mandó al Hijo de Él, lo más precioso que tenía, a morir. Entonces no se trata de eso, se trata de entender el propósito de Dios. Preservar un orden y manifestarse es lo que quiere el Señor al poner autoridades. La palabra de Dios dice que el pueblo sin dirección perece, que el hombre que no tiene rienda es como un espíritu, como una ciudad derribada y sin muro. O sea, no hay nada que lo defienda. Así que se necesitan las autoridades. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de Nerón, en el tiempo de aquellos Césares y Nerones, ¿verdad? Que eran terribles en injusticias, que estaban medio locos de poder también. En ese tiempo escribió el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 13, donde dice, sométase, hablando de aquellas autoridades, donde tu presidente de tu país de donde vienes o de donde estás, es juego de niños comparado con estos. Ahí escribió, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando tú empiezas a criticar a un gobernante, que no, tampoco yo encuentro el motivo, ¿verdad? No vayan a oírte y van a decir, ay, sí es cierto, dice el hermano Perico de los Palotes que es malo, vamos a quitarlo. O sea, yo no sé para qué se pelean, porque es bueno el otro, pues, los dos son malos. Los dos partidos que tenemos aquí son malos. Uno es malo y el otro es más malo. Pero aunque sean muy malos, Dios tiene propósitos con ellos, ¿sabes? Dios dijo que oraran por Nerón.
Ora por el presidente para que cuando menos podamos cumplir nosotros el propósito que él tiene con nosotros. Ha habido terribles gobernantes impíos como Ciro, que Dios llama siervos de Dios. Dice de Ciro, dice, Ciro es mi ungido. Él era un sucesor de Nabucodonosor, que era un idólatra y que era un conquistador terrible, que tenía subyugado al pueblo de Dios, a Israel. Y dice Dios, él es mi siervo, Ciro. A Nabucodonosor le dice, él es mi ungido. Aunque sean muy, muy malos, Dios tiene un propósito mucho más alto que tú o que yo. Así es de que no querramos comprender. Yo lo único que te puedo decir es que va a haber un gobernante perfecto cuando venga Cristo, cuando se siente en su trono. Y ahí yo voy a estar. A lo mejor hasta me dan chamba, ¿verdad? Ya no es hora de pastores y apóstoles, ya se acabó eso, pero David, te me vas a jalar, vas a ser presidente municipal de San Garabato de las Tunas. Y yo voy a hacer que San Garabato ame a Dios y vaya a Jerusalén cada año, ¿verdad? No sé qué te va a tocar a ti. Seguramente vas a tener un galardón muy grande porque vas a trabajar para Dios sujeto a la autoridad. No alcanzamos a comprender lo que Dios tiene, pero cualquier autoridad que Dios ponga, Dios tiene control sobre él, así es de que no tengas miedo. En el caso de Faraón, Dios le dijo muy claro a Faraón y le mandó a Moisés en Éxodo 9:15, diciendo, a estas alturas, Faraón, bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarte de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida. Está hablando con Faraón, Moisés con Faraón, y le dice de parte de Dios, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. ¿Quién no conoce que Faraón fue derrotado por un pueblo esclavo? Pero todavía, dice el 17, actúas como Señor, como dueño de mi pueblo, te niegas a dejarlo salir. Ese era el problema. Ellos tienen que dar cuentas de todo lo que hacen y ellos están ahí porque Dios los tiene ahí. Como cuando criticas a un pastor porque es inmoral, porque es un ladrón o porque siempre está hablando de cosas menos de Cristo. No estés criticándolo, salte de ahí y vente para acá. Y si no te parece algo de lo que yo digo, pues vienes conmigo. Yo sí recibo a la gente y le digo, hasta le doy gracias. Una vez me dijo alguien, es que su predicación ofende. Y yo, muchas gracias por decirme, pues voy a tomarlo en cuenta para no ser tan ofensivo, ¿verdad? Pero si Dios me dice que diga algo, pues lo voy a seguir diciendo. Otros dicen, es que ¿por qué el pastor habla de ese tema? Me está hablando a mí, me está ventaneando. En primer lugar, no dije nombres, ¿verdad? Pero si Dios te está hablando, o si crees que el pastor te está hablando, pues qué bonito, ¿no? Imagínate, yo quiero ir a la iglesia, pero que el Señor no me hable. No sé quién viene así, pero puede haber gente, no sé. En fin, que no te sorprenda que en este mundo lleno de pecado haya injusticias. Debemos de apegarnos a Dios y confiar que Él está en control desde muy, muy arriba, desde el cielo. El punto número 2 es la autoridad en el cielo. El trono más alto y más sublime, el más poderoso, el que está sobre todos los tronos, es el trono de Dios. Y desde ahí delega seres espirituales en el cielo y físicos en la tierra. En la tierra tenemos dos autoridades que son innegables, perfectas y no se pueden confundir. Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahí te tienes que cuadrar. Esa es la guía de toda autoridad. Pero en la tierra también hay el orden de la iglesia, estas autoridades que leímos en Efesios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, autoridades delegadas, personas que Dios pone en autoridad. Y también en el mundo, como en la familia, pues el padre debería ser autoridad. Qué triste que a veces hasta un hijo
tiene que tomar la batuta y orar por su familia, que no es cristiana, pero bueno, eso será provisional mientras se cumple la palabra que Dios te dio a ti, que vienes solo a la iglesia, de que serás salvo y tú y tu casa. Da buen testimonio y sujétate a Dios, y Dios va a traer a esa familia en el nombre de Jesús, vamos a creerlo. Pero también hay profesores, directores, policías, jefes de, de áreas, alcaldes de condados, el sheriff, no sé, gobernantes, etcétera. Pero toda autoridad es puesta por Dios. Como padre tienes que ser bueno. Dios te va a pedir cuentas de qué hiciste con la autoridad que te dio. Debemos morir al yo. Generalmente nosotros el problema es que yo tengo la razón y no tengo por qué hacerle caso a mi papá, ¿verdad? Ya como a los 16, 17 años empieza a oír ese comentario, ¿verdad? Un día amaneces pensando que tu papá no es el héroe que habías pensado y ahora puedes hacer lo que te dé tu gana. Joven, tienes que saber morir al yo y sujetarte a la autoridad de tu padre, a la autoridad de la calle, a la autoridad de la escuela, a la autoridad de cualquiera, porque en eso hay bendición. Por eso hay ministerios. Son dones. Cuando no nos sujetamos a las autoridades, se atrofia el don que puedas tener. El regalo que Cristo te dio, haz de cuenta que lo tiras y no lo usas. Pero entrar en el esquema de autoridad, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, para eso nos sirve mucho ser espirituales, para entrar y que nuestro potencial pueda ser utilizado. Ahí ya no vives bajo la misericordia de Dios, de pura gracia. Dios me va salvando porque yo la riego, pero me salva y falté el respeto a aquel, pero bueno, ya, eso está bien para empezar, ¿no? Y si no, escucha el testimonio del viernes del hermano Ronaldo, que ahora es buen futbolista, desde que se convirtió es Cristiano Ronaldo. Pero bueno, qué bonito, ¿verdad? Podemos vivir bajo la misericordia de Dios hasta que empiezas a tomar tu lugar y empiezas a tener el poder. Vivir bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de Cristo, no es igual que vivir de la misericordia. Qué bonito que podamos vivir en autoridad y siendo vencedores, no siendo siempre salvados, sino peleando y ganando la batalla. Debemos morir al yo, sujetarnos a las autoridades para que no se atrofie todo eso que puede ser en ti utilizado para la gloria de Dios. El obstáculo más grande, ¿sabes cuál es? Es la carne. Ese es el enemigo a vencer. Estaba oyendo al apóstol ahorita en la predicación de la mañana. ¿Cuál es el enemigo peor que tenemos? El diablo. Pero el diablo lo venció Cristo. ¡Qué bendición! Entonces tú no, lo peor ya el Señor te lo quitó. Ahora pelea con tu carne. Más bien, ignora tu carne y hazla morir. Para que podamos estar venciendo por medio del Espíritu. ¿Verdad? ¿Cómo se pelea con la carne? Me voy a aguantar, no voy a hacer eso. No, eso te vas a caer. Como los que están de dieta pensando en el pastel, pues ¿para qué piensas en el pastel? Por eso es la dieta, mejor ayuna y así no piensas en nada de comer, sino piensas en Dios, oras a Dios y ya no batallas tanto. Así es, pelear en el Espíritu no es hacer caso a la carne, sino es hacer caso al Espíritu, porque por medio del Espíritu hago morir las obras y los deseos de la carne. Entonces, es algo que está en nosotros. Nosotros tenemos que decidirlo. El punto número 3 es, ser objetos voluntarios de su gloria es la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios no quebranta voluntades. Venció al diablo, venció al mundo, venció todo potestad en contra, pero tú tienes que tener la voluntad, tú tienes que tener la decisión en ti de luchar contra la carne, de no hacer las cosas que no le gustan a Dios, de no estar alimentando la carne, sino alimentando el espíritu. Como les dije antes, al diablo no le asusta que seas bueno, no le asusta que te conviertas, no le asusta que alabes.
que ores, que ayunes. Lo que le asusta al diablo es que decidas entrar en autoridad. Que le digas al Señor Jesucristo, Señor, tú eres mi Señor. Salvador, pues cualquiera le puede decir. Jehová Rafa es mi sanador. Jehová Jireh es el que me provee. Pues ¿quién no puede decir eso? Hasta nos conviene, ¿verdad? Pero decirle Señor, decirle yo te obedezco y tú mandas, de eso se trata el echar fuera al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿No? Eso es lo que hace que el diablo se vaya corriendo. 1 Corintios 12:1 dice, ahora amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, cuando no conocían a Cristo, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Si alguien viene y te quita a Jesús de la ecuación, no es de Dios. Vamos a amar a todos, pero primero está Jesús mandando, ¿verdad? No, vamos a amarnos todos y podemos hacer lo que queramos y podemos ser lo que queramos, ¿verdad? No, tenemos que ser lo que Jesús dice y dentro del esquema de Jesús, entonces sí, lo que sigue es el amor, pero primero está el señorío de Cristo. Nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, dice el versículo 3. Y nadie puede decir que Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando le dices Señor Jesús, pero you mean it, right? ¿Qué quiere decir eso? Que lo dices de corazón. Cuando lo dices de verdad, es por el Espíritu Santo. Cuando decides decirle Señor, el diablo tiene problemas contigo. El diablo no tenía problemas contigo. Dicen, antes me iba muy bien, pastor, y ahora que me convertí, no, hombre, me está yendo como en feria. Bienvenido al club. El diablo te odia, ahora sí. Cuando tu mejor amigo es el diablo, pues ahí estás en problemas. Ten cuidado, venimos a pelear la batalla por el Señor Jesús. De hecho, Él ya la ganó por nosotros. Nomás que quiere que participemos para que seamos vencedores. Cuando le decimos al Señor, a Jesús, Señor Jesús, o tú eres mi Señor, nos convertimos inmediatamente en enemigos del diablo. Adán y Eva eran amigos de la serpiente. La serpiente ya vino. ¿Qué anda haciendo serpiente? No sé si tenían mucha comunión con él. Pero cuando la serpiente vino con la intención, porque Dios le había dado autoridad a Adán, y le dijo, ustedes van a enseñorearse en la tierra, a juzgarla. Y ahí empezó el problema, porque ya los puso en autoridad. Y había que quitarles autoridad a Adán. Y que se sujete al diablo, a lo que quiere el diablo. Y ese fue el problema que hasta nosotros nos ha afectado. Por eso nosotros vivimos en un mundo de maldad, por eso nos enfermamos, por eso nos morimos. Entró la muerte, entró el pecado cuando pasó esto. Pero el Espíritu Santo no se queda así. O sea, no es que yo le diga, Señor Jesús, tú eres mi Señor, y entonces ahora soy enemigo del diablo y me va a ir como en feria. No. ¿Por qué? Porque un mayor que el diablo me respalda. A nadie, sino por el Espíritu Santo, le puede llamar Señor al Señor. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo va respaldándote cuando tú le dices Señor. Y entonces tendremos que ser ágiles para empezar a dejar mi idea y empezar a buscar la idea en mi interior. En mi interior está el Espíritu Santo y Él me quiere guiar. Y si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, quiere decir, ya no soy carnal, sino espiritual, entonces voy a tener la victoria. Es la necesidad que tengo yo de entender que yo contra el diablo no puedo. Me va a ganar. Pero yo, bajo el señorío de Cristo, por el Espíritu Santo, respaldado por el Espíritu Santo, entonces yo voy a ganar. Dios y yo somos mayoría. Es mayor el que está conmigo que el que viene contra mí.
Somos enemigos del diablo, pero somos amigos de Dios. Por el Espíritu, yo puedo ser objeto voluntario, no objeto de la gloria de Dios. Cualquiera es objeto de la gloria de Dios, ¿sabes? Todos somos objeto de su gloria. La diferencia es si estás con Dios o estás contra Dios. Dice el Señor, y es el único que puede decir eso. Yo como pastor no puedo decir, si no vienes a la iglesia estás contra Dios. No, hay muchas otras iglesias y hay pastores mejores. Está difícil encontrar uno más guapo, pero sí hay más guapos también. Es cierto. Pero bueno, amén, dice Moni, nada más. Los voluntarios, los que somos objetos voluntarios de la gloria de Dios, damos gloria a Dios en la victoria que tenemos. Los que somos, o los que son más bien, que aquí no hay ninguno, los que son objetos involuntarios de la gloria de Dios, dan gloria de Dios también, pero en su derrota. La diferencia es, ¿cuál es tu bandera? Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. En Éxodo 17 vimos la pelea de Amalek y vimos cómo el poder combinado de Dios con el poder humano tuvieron la victoria. Dios quiere invitarte a tener la victoria. Trabajaron juntos para la victoria. Eso es la vida cristiana. Moisés levantó la vara y tuvo la fe. Josué tuvo fe en su autoridad, que era Moisés, y fue a pelear la batalla. Pero Dios fue el que ganó, porque Jehová es el estandarte. Tenemos una bandera que tenemos que llevar. Jesucristo es nuestra bandera. Y por eso evangelizamos, por eso hacemos tantas cosas, por eso servimos a Dios, porque Cristo es mi bandera, porque soy así. ¿Por qué grito? No voy a gritar, pero ¿por qué gritan los mexicanos cuando oyen ahí, viva México? Pues porque son mexicanos. ¿Por qué comes arepas? Pues porque eres venezolano. O baleadas, porque eres hondureño. Ya me está dando hambre, mejor vamos a seguirle. Pero, ¿por qué se necesitaba tanto a Moisés, tanto al ejército de Israel como a Amalek? Pues porque iba a haber batalla y iba a haber gloria para Dios. En todo Dios recibió la gloria. No es Israel mi estandarte, no es Moisés, no es Josué, sino Jehová. Y Amalek, qué bueno que no estamos de aquel lado, pero pudiera decir Amalek, no es Josué quien me venció, no es Moisés, sino que traen al Dios de Israel. ¿No? Y tendría razón al decir eso. Jehová es mi bandera y Cristo mi capitán. En el cielo, pero en la tierra. No digas como los rebeldes. Ay, yo, ¿por qué me sujeto al pastor si Jehová es mi pastor? Ay, qué espiritual, te vas a ir al infierno. No, no es cierto. Pero si vas a tener muchos problemas y derrotas, porque Jehová, tu pastor, puso pastores en la tierra para sujetarnos. En la tierra, Jehová no era el pastor de ellos, era Moisés. Y el capitán no era Jesús, era Josué. ¿Por qué? Pues porque no todos tenían una relación con Dios, porque Dios no quiere tener una relación con todos directa. ¿No? Cuando Moisés una vez fue al Sinaí y le dijo, el pueblo te tiene mucho miedo, pues no han subido aquí al cerro, pero ven truenos, relámpagos, nubes y cosas tremendas, y entonces tienen miedo de venir para acá. Entonces me dijo el pueblo, ¿sabes qué, Moisés? Ve tú, yo no quiero ir, y todo lo que te diga el Señor a ti, vienes y no lo dicen. ¿Cómo ves, Señor? ¿Qué pueblo este? ¿Y sabes qué le dijo el Señor a Moisés? I like it, me gusta lo que dice el pueblo. Porque así debe de ser. ¿Quién lo inventó? Moisés. No, yo menos. Eso fue el Señor. Y entonces en la tierra, en el cielo, Jehová es Nisi y Jesús es el capitán, varón de guerra. ¿No? Jehová de los ejércitos es Jesús. Pero en la tierra, Moisés era el que tenía la vara y la levantaba. Y el capitán era Josué. Así que para que haya gloria de Dios se necesita eso. En la tierra necesitas un Moisés, un Josué, un pastor, un equipo.
Pero también se necesita un Amalek que vamos a derrotar, que ahora es espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, ¿verdad? Gobernadores de las tinieblas. Se necesita un Amalek, un Israel. En Egipto se necesitaba un Moisés y un faraón, ¿no? Para que los dos le dan gloria a Dios. Moisés en la victoria, faraón en su derrota, ¿no? ¿De qué lado te gustaría estar? Sujétate a Dios, obedece y podrás estar del lado correcto, ser espiritual. Para que no te halles de repente, punto número 4, durmiendo con el enemigo. La obediencia a medias es desobediencia. A veces ando en la carne, a veces ando en el espíritu. Eso no sirve, hermanos. Eso nos trae muchos problemas. De hecho, lo que Dios usa mucho para que nosotros podamos ganar la victoria es el testimonio que yo tengo. Si yo tengo un mal testimonio, Dios no te va a poder usar, ¿no? Vela del viernes está buena, está en español. Batalló, pero habló español. Yo le dije, predica en inglés, son jóvenes. No, no, en español, gloria a Dios. Bueno, ya lo guié el Espíritu a ir más allá, aunque tenga que batallar, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios no exterminó a Amalek. Le dio mucho tiempo para arrepentirse de atacar a su pariente, porque es tu pariente. Amalek era primo lejano de Israel. Y así Dios te da a ti tiempo también, toda tu vida de hecho, para que decidas dejar tu carne y empezar a actuar por el Espíritu. Ese tiempo normalmente es el madurar del cristiano y para eso se necesitan las autoridades de Efesios capítulo 4, del 11 en adelante, 12 y 13, para poder ser perfeccionado por esas autoridades, para poder cumplir el propósito de Dios, trabajar para la obra del ministerio y encaminarse hacia la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Por eso se necesitan apóstoles. Por eso es que Pablo es el primero de los apóstoles de la iglesia que no es apóstol de Jesús en el sentido de los 12, sino es apóstol. Si alguien me dice que no hay apóstoles ahorita, entonces no reconoces a Pablo como apóstol, no reconoces todas las cartas, las 13 o 14 cartas yo digo que Hebreos también lo escribió Pablo. Pero lo triste es que sigamos siendo carnales voluntariamente, que busquemos pretextos para no sujetarnos, que tengamos diferentes deseos de ser mundanos, la codicia, la vanidad, el orgullo, el querer conseguir por mi cuenta lo que tengo que dejarle a Dios, ¿no? Tú no puedes convencer a alguien, cambiarle su mentecita y que venga a la iglesia. No, como mi marido no viene, pues no voy a venir a la iglesia. O como mi tía va a otra iglesia, pues ni modo, pastor, yo me voy a otra iglesia. Estás carnal. Tú no puedes cambiar eso. Tú sujétate y vente para acá. Y deja a los demás que decidan. Ora por ellos, ¿no? Pero querer conseguir por mis medios lo que debo dejar a Dios, eso es carnalidad. La carne siempre va a estar ahí, latente, buscando el momento de tentarte para que puedas guiarte por la carne. Aún hacer las cosas que no son tan malas, como querer traer a alguien a la fuerza a la iglesia, es de la carne también. ¿Por qué? Pues porque tu intención es buena, pero tus medios no son buenos. En eso los medios no son justificados por el propósito o por el fin. El fin no justifica los medios. Tenemos que hacer todo en el espíritu, ¿no? Me decía una vez un hermano, tenemos cierto dinero, pastor, ¿por qué no compramos carros chocados, los vendemos y luego, pero necesito lo que tiene de dinero en el banco? Le digo, pues ni que fuera yo el negocio mío. Es una iglesia, no es un negocio, ¿verdad? Como el otro día que dije, cerramos la iglesia o no. Era como para que reflexione Moni y yo platicando, ¿verdad? Pero no es que yo piense que esto nunca va a cerrar, ¿verdad? Se puede morir al pastor y te mandan otro mejor, que suele suceder, ¿no? Pero esta obra no es mía, es del Señor y nunca se va a acabar hasta que Cristo venga.
Pero la carne, tenemos que sujetarnos a Dios, que siempre, si no la subyugas, pues te va a querer gobernar. Cientos de años después de lo que pasó con Amalek, con Moisés, con Josué, de esa batalla, empezó a saquear a Israel otra vez Amalek. Empezó a venir, ya estaba Israel en la tierra prometida, ya tenía un rey que se llamaba Saúl y él continuaba Amalek. Por eso te digo, la carne no te la quita Dios, esa va a estar ahí contigo, tú tienes que sujetarla. Y dice 1 Samuel 15:13 que cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje. Listen. ¿Ok? Listen, linda. Y le dijo, lindo. Es que tenía el cabello largo Saúl. Pero bueno, esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salía de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, a todos. Matas hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y hasta los burros. Es que a mí el Dios del Antiguo Testamento no me gusta. Me gusta el del Nuevo. ¿Sabes? Es el mismo. Lo que pasa es que antes era un ejemplo. Es que ¿cómo puede Dios matar un niño, mandar matar una mujer, mandar matar recién nacidos? Porque son de Dios. Matas un niño, se va al cielo. Dios los creó. Y si lo deja vivir, quién sabe si vaya a ser un idólatra. Así es de que tú, tranquilo. Alguien que sufre mucho aquí, busca a Dios. Es que sufro, pues qué bueno. Yo también sufro, la vida es injusta para todos, también para mí. Pero un día, si lo hacemos bien, si creemos en Dios, si sabemos que Él es la autoridad y Él hace lo que le dé su gana, pero Él es bueno y Él es justo, eso sí, un día voy a estar con Él y lo que a ti te parecen 17 o 20 años, porque son 17 o 20 años, pues te vas a reír allá, vas a estar miles y miles de años gozando que lo hiciste bien en la tierra. Así es de que invierte, un día vas a reírte. Él va a convertir nuestras lágrimas en risa, nuestro lamento en alabanza. El problema es que no podemos vivir en la carne. Es un momento nuestra vida, dice que la vida del hombre se va rápido. Y debemos erradicar todo vestigio de la carne. Ese es un ejemplo. Lo que parece malo, que son los guerreros terroristas, y lo que parece bueno. Nada es bueno de la carne. Erradicar todo vestigio, aunque parezca bueno. Así que la orden era clara para Saúl. Solo debían, ¿qué hacer? ¿Qué tenía que hacer Saúl? Obedecer a Dios. Ya Saúl le estaba ganando a los filisteos, a los cananeos, a los heteos, a los jebuseos. Con todos Dios le daba la victoria a Saúl. Con todos Dios le daba botín a Saúl. O sea, no zapatos, sino oro y todo lo que podía agarrar. Saúl estaba siendo un rey tremendo, de victoria. ¿Qué tenía que hacer? Nada más obedecer. Cuando obedeces, no hay nada que pueda vencerte. Ah, no, pero es que a mí me gusta también, porque no puedo ver a este hermano. A mí me gusta que me digan, va a haber Santa Cena para no ir ese rato. O me salgo así como que tengo que ir al baño y ya no vuelvo, ¿verdad? Para no tomar la Santa Cena, porque no puedo perdonar a este. No, hombre, aquí se ve muy feliz, pero no. Si Dios te dice que lo perdones, perdónalo. ¿Para qué? ¿Se lo merece o no? Eso no te importa. A ti te va a ir bien. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Obedecer. ¿Era muy difícil? ¿Era muy confusa la orden? No. Vas y matas todo. Confuso hubiera sido, mira, si lo ves así, mátalo, si no, tráetelo, si te cae bien, te lo traes, entonces ya es confuso. Mata todo, eso es lo más fácil de obedecer. 1 Samuel 15:7 dice,
Luego Saúl fue y mató a los amalecitas, empezó bien, desde Javila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Y en el 8 ya empieza como a batallar. No mató al rey Agag, sino que lo capturó, ¿no? Pero destruyó por completo todos los demás. Y Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag, no nada más Saúl, su ejército, y se quedaron con lo mejor de las ovejas, las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, se quedaron ellos. ¿Se veía bonito? Pues tráetelo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Ahí andaban escogiendo ellos. Pero la obediencia parcial a Dios no es aceptable. Entre más clara la orden, es más importante obedecer. Y no es que Saúl cayó en pecado, porque a veces caes. No, pues me equivoqué, la regué, me distraje, pequé. Pues que Dios te ayude, ¿no? Te convierte. Pero aquí había una premeditación, alevosía y ventaja. Ellos no mató al rey tal vez por orgullo, para traer así, este rey se veía más imponente, bueno, tráetelo, para que vean que tú lo pudiste capturar y lo traes ahí subyugado. Y por codicia también, él como que Saúl todavía no asimilaba que él era el rey de Israel y decía, pues que me reconozcan como rey, ¿no? Una autoestima bien X. No sé cómo está tu autoestima. Autoestima quiere decir lo que pienso de mí mismo, pero tú tienes que saber que eres hijo de Dios. Tienes que pensar de ti como Dios piensa. Dios cree que tú eres un vencedor. Empieza a trabajar para allá. Empieza a hacer la voluntad de Dios. Pero los medios son: sujétate, humíllate delante de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Y también por esa autoestima baja quería quedar también bien con el pueblo. No tenía que quedar bien con el pueblo. Es bueno quedar bien con el pueblo, pero haciendo la voluntad de Dios. Lo cual está incluido en hacer la voluntad de Dios, que quedes bien con los que aman a Dios. Pero él permitió actuar al pueblo con codicia, y por la codicia quiso quedar bien con el ejército, y ellos empezaron a agarrar cosas para ellos que tenían que destruir. Ellos habían, como les digo, luchado contra Moab, Amón, Edom, Soba y los filisteos. Donde quiera que iba tenía la victoria, pero a Amalek había que destruirlo, porque es un ejemplo de lo que hoy nosotros tenemos que hacer. Y por orden expresa de Dios, Dios quería que sucediera así. Cuando Dios manda algo, pues no tienes que razonar, tienes que obedecer. Es que no siento, pues qué bueno que no sientes. Usted obedezca aunque no sienta. El que quiera amistad con el mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por no importarle quedar bien con Dios, sino que le importó más bien quedar bien con el pueblo, quedar bien con él mismo. Entonces Saúl no obedeció. ¿Qué pasa cuando no obedeces? Pierdes autoridad. Y por eso Saúl perdió el trono. ¿El trono qué es? Es autoridad. Era lo que significaba para él ser el rey. Porque desobedecer te quita autoridad. Por eso es la diferencia de obedecer o no obedecer. Es la diferencia que te trae el ser cristiano victorioso o el ser un niño que siempre está cayendo y que necesita siempre ayuda. Primero Samuel 15:10 dice: luego el Señor le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Lamento mucho haber hecho rey a Saúl, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche, no lloró. Samuel no durmió por orar por Saúl. Y dice que temprano a la mañana siguiente fue Samuel a buscar a Saúl. Y alguien le dijo, no está Saúl, se fue a
a levantar un monumento allá a tal ciudad, un monumento en su propio honor. ¿Te fijas? Ya quería él salir en la foto cuando había que darle gloria a Dios. Debemos siempre recordar que existimos para la gloria de Dios. Si quieres honra, espera humilde que Dios te levante. No te levantes tú. Cuando por fin Samuel encontró a Saúl, lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, Samuel, dice Saúl. Llevé a cabo el mandato del Señor. Pues nadie le estaba preguntando. Para empezar, Samuel ya sabía que no era cierto. Pero Samuel se mete en el diálogo, ¿verdad?, con Saúl y le dice: ¿y eso qué oigo? Oigo ovejas balando aquí en el campo militar. Pues aquí no hay ovejas. Oigo cabras que me dicen ven. Y Samuel le dice: ¿y ese mugido de ganado que oigo? ¿Qué es eso? ¿De dónde las compraste o qué? Y entonces ya Saúl dice: ay, no, hombre, Samuel, no, qué bárbaro, no me vas a creer lo que pasó. Estos soldados, hombre, ya ves cómo son los soldados. ¿Qué quieren? Y que está bonita la cabra y la borrega. Y dice Saúl: es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado. Lo admito. Pero van a sacrificarlos para tu Dios. No es cierto, no iban a hacer eso, pero pues me va a regañar Samuel. Tenía un temor de Samuel, como cuando alguien le dice, el pastor le dice a alguien: quiero hablar con usted, hermana. ¿Qué dice, pastor? ¿Por qué me tienen miedo a mí? Qué bendición que podamos platicar del propósito de Dios en tu vida, y si hay algo que arreglar, lo arreglamos, ¿no? Pero a mí no me tengas miedo, yo no te voy a perseguir. A la única que persigo es a mi esposa, pero eso ya no se los voy a platicar. Pero fíjate cómo dice Saúl: pero van a sacrificarlos al Señor nuestro Dios. ¿Así le dijo? ¿Al Señor qué? Tu Dios. ¿Qué está diciendo Saúl? El rey del pueblo de Dios. ¿Que no es el Señor de él también? Pero van a sacrificarlo. Es que yo no digo mentiras, ¿verdad? Es lo que decías. Pero van a sacrificarlo. Esa es otra mentira, pastor, que no dices mentiras. Una vez me dijo una hermana: yo no digo mentiras. Ya acabas de decirlo. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás, eso sí. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. Fíjate bien. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl, ya bien asustado. Y Samuel le dice: aunque te tengas en poca estima, eso es Saúl, ¿acaso no eres líder de las tribus de Israel? ¿Acaso no te puse yo como el rey, como el mero mero? Hoy te digo a ti que me escuchas. Bueno, eso no viene en la Biblia, yo te lo estoy diciendo a ti. ¿Sabes quién eres tú? Dice la palabra de Dios que por medio de la sangre de Cristo Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable y nos dio un sentido de familia de Dios. Somos hijos de Dios, somos pueblo santo, somos reyes y sacerdotes, y nuestro propósito es hablar de las virtudes, de lo bueno de aquel Dios tan grande y poderoso que nos sacó de esa vida miserable de tinieblas y nos trajo a una luz admirable. Testimonio, dar gloria a Dios, evangelizar, sembrar, hablar de sus maravillas, alabarle por todo lo que ha hecho y adorarle por lo que Él es. Es Jesús con su poderosa sangre que te ha hecho rey. Tienes que creértelo. El problema es que todavía andas queriendo ser rey de este mundo. Aquí en la tierra no quieras ser rey del mundo, ser rey por fe para Jesús.
siendo un siervo de Dios por ahora. A su tiempo nos levantará, pero Él es Padre de nosotros. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. No sé cómo te veas, pero empieza a verte como Dios te quiere ver. Eres hijo del Todopoderoso. Tienes el respaldo de Dios. No necesitas que nadie te reconozca más que Dios. Agrada a Dios aunque no le guste al mundo, a tus compañeros. Y Dios te va a levantar. Él merece toda la gloria y toda tu obediencia. Ya no busques lo que deberías buscar en Dios, en servirle a Él. No lo estés buscando en el mundo. ¿Qué vida tan miserable vas a tener? ¿Y qué vida le vas a dar a tus hijos? A tu familia. ¿Qué ejemplo de inservible le vas a dar a Dios? O a lo mejor tu ejemplo va a servir para que la gente diga: ¿ves lo que hizo esta persona? Que te sirva para no repetir sus mismos errores y no te des tú también en la cabeza. Qué triste ser objeto de la gloria de Dios involuntariamente. Aunque te tengas en poca estima, Saúl, ¿a poco no eres líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió a una misión, te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar un botín que Dios después te iba a dar mucho más? Y hacer lo que es malo a los ojos de Dios. Y Saúl, pero sí obedecí, poquito, pero obedecí. No sirve. O obedeces con fe o no obedezcas. Ya. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. ¿Qué parte de todos no entendía Saúl? No sé, ya estaba nervioso porque está dando puros pretextos tontos. Y dice el 21: entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios otra vez en Gilgal. Pero Samuel le da el beneficio de la duda y supone que fuera cierto lo que dice, y respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificio, o que obedezcas su voz? Escucha, dice el versículo 22. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Qué padre, qué bueno que traes ofrenda, qué bueno que diezmas, pero obedece al Señor, si no de nada sirve. Pastor, yo di tanto, y por eso ponlo en el sobre tu nombre, por si te lo tengo que devolver. De nada sirve, pastor, usted me dijo, aquí se lo doy. Si yo no ando buscando su dinero, yo ando buscando la obra de Dios en su vida. Obedezcamos al Señor. La rebelión, fíjate bien, este versículo está para que pongas un post en Facebook, o en Instagram, o en Twitter. Ya deja de pelearte en Twitter por lo que te peleas y pon: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Sí, si yo no tengo idolatría, no tengo monos, pues sí, pero la terquedad es igual. ¿Qué tan mala no es hacer lo que me da mi gana? Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl implora, pero no ora a Dios. Cuando Natán fue con David y le dijo: la regaste con la vecina, mataste al vecino, eres de lo peor. Natán se fue y David dice: pues que se vaya. Yo vengo con Dios y le digo perdón. He pecado, Señor, ayúdame, Padre. No, Saúl agarra las faldas de, no sé si traía faldas, agarra la túnica, fíjate bien, dice: porque tuve miedo del pueblo. Un rey que tiene miedo de su pueblo. Y por eso hice lo que ellos me pidieron. Cuando nosotros debemos temer solamente a Dios. Pero ahora, por favor, le dice a Samuel: perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor.
O sea, le dice a Samuel, perdona mi pecado. ¿Qué me importa que me perdone el cura? Si no soy católico, ¿qué me importa que me perdone X? Yo tengo que buscar a Dios. Y me debe importar lo que Dios quiere conmigo y lo que yo quiero con Él. Que sea sincero. Y fíjate bien lo que le pide Saúl. ¿Qué tan cerrado no estaba de mente? Y de mente también. Que le pide perdón a Samuel. ¿Por qué? Dice, pero Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando las cosas dependen de Dios, hay que ir a Él. Pero Saúl buscaba su vanidad, buscaba quedar bien con el pueblo y finalmente buscaba la ayuda de Samuel. Nunca buscó a Dios. Y ese es el problema. Tenemos que tener una relación con Dios directa, de tal manera que Dios me revele y tener una relación con nuestras autoridades para poder sujetarnos. Y ese es el problema del carnal. Solo busca sus recursos, solo busca su beneficio, solo busca. Eso es un niño. Un niño quiere biberón y llora, quiere que le cambien el pañal y llora. Y está bien, porque es niño. Lo malo es estar de adulto siempre llorando y siempre buscando que le ayuden y siempre buscando que le sirvan cuando él tiene que servir. Solo busca recursos y salidas, pero nunca busca a Dios. Y dice el 27, cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo del borde de su túnica y se agarró tan fuerte que le rasgó el borde. Y entonces Samuel le dice, hoy el Señor te ha arrancado del reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. El Señor va a hacer la obra conmigo y sin mí. Por eso digo, si se va el pastor, si se muere o si le pasa algo, pues lo único que va a pasar es que vas a tener otro mejor. Dios siempre tiene algo mejor para ti. Pero no oras para que me muera. Ora para que tú puedas matar tu yo y vivir para Dios. En el 2023 se murió Ronaldo y ahora vive Cristo en él. Eso dijo. Qué bonito que podamos decir todos lo mismo. Y el problema es que Samuel estaba ahí, pero no tenía que estar ahí para ser adorado por Saúl, ni buscado por Saúl. Y Saúl busca honra para él, no para Dios. Por eso es que no entiende. Como si no creyese lo que le acaba de decir Samuel. Fíjate bien cómo actuó. Porque no cree. Parece que no cree lo que le dice Samuel. Y mira lo que le pide. No lo puedo creer. Sigue el versículo 30. Que Saúl volvió a implorar. Sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios, otra vez. Entonces Samuel accedió, bueno, vamos ya, para que no estés poniendo gorro, si no nunca me vas a dejar ir. A lo mejor fue por eso. Pero mira lo que quería, que me vean contigo, Samuel, para que digan, no, el rey no está tan mal. Qué triste, ¿no? Guardar apariencias delante del pueblo. Pero en el camino llega Samuel y dice que ya no aguantó. Y dice el 32, luego Samuel dijo, tráiganme al rey Agag. Y Agag llegó lleno de esperanza, porque pensó, seguramente ya pasó lo peor. Ahora he sido librado de la muerte. Me está hablando el sacerdote. A lo mejor hasta me van a dar chamba de algo aquí con consejero de Saúl. Dice Agag. Y Samuel le dijo, como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedacitos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a su casa en Ramá y Saúl regresó a su casa de Gibeá. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Qué triste vida de Saúl. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, ayúdanos a no tener una vida triste? Los amalecitas existieron después de esto porque Saúl no comprendió su trabajo
que nosotros podamos comprender el trabajo. Después David peleó con los amalecitas y huyeron. Ezequías peleó con los amalecitas que permanecieron en Jordania, estaban siempre cerquita en la frontera de Israel y siempre estuvieron luchando con el pueblo de Dios. Así siempre está nuestra carne. Si no la subyugamos, siempre va a estar peleando y siempre va a haber derrotas y siempre va a haber tristezas. Si nosotros cedemos a nuestra carne, vamos a tener más tristezas. Si nosotros no cedemos a nuestra carne, en el mundo tendremos aflicción, pero con la confianza en Dios vamos a vencer. Pero no podemos andar buscándonos aflicciones que no tenemos que tener. Y lo que tenemos que hacer es obedecer. No obedecer a nuestra mente, sino obedecer al Espíritu Santo que está en nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Como dice tu palabra en Gálatas, nosotros hemos sido llamados a libertad, Señor. Ayúdanos a no usar esta libertad como una ocasión de la carne, sino servirte a ti con esta libertad, por amor a ti, por voluntad propia. Porque toda la ley, Señor, se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo y al Señor por sobre todas las cosas. Que no estemos mordiéndonos y comiéndonos unos a otros, que no estemos mirando, Señor, las pajas en los ojos ajenos. Ayúdanos a dejar las obras de la carne y a seguir teniendo frutos del Espíritu. Ayúdanos a andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Señor, el deseo de nuestra carne siempre va a ser en contra del Espíritu que está en nosotros. Del Espíritu, Señor, con el cual podemos subyugar, Señor, la carne. Ayúdanos, Padre, para entender, Señor, cómo ser guiados por el Espíritu Santo cada día, en cada cosa, en cada situación que se nos presente. Ayúdanos a seguirte a ti, a obedecerte a ti, a morir al yo, Señor, y empezar a trabajar, Señor, en darte a ti la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Tú nos harás vencedores. El diablo huirá de nosotros y daremos un ejemplo precioso a nuestros hijos para que te sirvan siempre, para que estén seguros en tus caminos, Padre. Ayúdanos a hacerlo bien. Padre, en el nombre de Jesús oramos por Israel y por Jerusalén, por la paz de ellos, Señor. Oramos, Señor, por cada persona, Señor, aquí presente, Señor, que tú le des paz, le des victoria, le des estrategia, Señor, para hacer tu voluntad. Que ellos puedan sujetarse, Señor, a ti, Padre, y dar gracias, Padre, por la victoria, Señor, que viene. Con fe, Señor, con sujeción, con amor, con poder, Padre. Provéeles todo lo que necesitan a mis hermanos que no pudieron venir, a quien nos esté viendo, Señor, por la transmisión. Bendícelos grandemente, úsalos allá donde están. Manda tu Espíritu, Señor, y tu victoria, Padre, y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos para tu gloria y tu honra. Señor, tú eres nuestra bandera. Hay fuego del Espíritu en nosotros. Dice el Señor, yo soy tu estandarte y bajo mis alas estás seguros. Gracias, Padre, por esta palabra que durante la alabanza tú me diste, confirmando el mensaje precioso que tú tienes para tu iglesia. Ayúdanos, Padre, y bendícenos para poder darte a ti la gloria en todo lo que hacemos. Que nuestros hijos y nietos hagan lo mismo siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y todo el pueblo dice amén, aleluya.